Muy buenos días, son las 10:01. Bárbaro, nunca tan puntual como hoy, ¿eh? 10:01 y empezamos con Ritual de lo Habitual. Muy buenos días para todos. Hola Virginia, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás, Tata? Buen día, un miércoles precioso, Sí, soleado, sí. sin lluvia Sí, aparente, yo buen temprano vi clima. que 10 grados, digo, bueno, voy a abrigar un poquito, pero no, está hermoso el No, día. está bárbaro, está bárbaro. Y como este hermoso miércoles, hoy tenemos un hermoso programa. ¿Qué tenemos para Un hoy? programa que la verdad, cuando uno se sienta, como hemos hecho, tratando de hacer una reunión de producción, 3 días antes, es como hablar de una antigüedad en Argentina, en Buenos Aires, Sí, Argentina. Es una nos quedamos en antigüedad. el pasado. Lo que Hagamos- hablamos claro, el lunes ya es viejo hoy miércoles. claro, porque eh, han sucedido cosas, se veía que iban a pasar lo de ganancias, por ejemplo, pero no con las características que lo terminó presentando. Es solamente un piso, un valor que se venía actualizando por cuestiones inflacionarias, sino que hace una propuesta muy distinta y teniendo en cuenta también que hubo una lucha, ¿no?, de más de 10 años que yo conozco, o más también, por el tema de la ley de ganancias, ¿no? En contra de la ley de ganancias sobre el criterio de que el salario no es ganancia. Y Así es. eso tiene una historia todo esto, porque esto empezó con el gobierno de la Alianza. Machinea hizo una tablita a partir del cual estableció un impuesto a los que ganaban determinado valor. Lo que pasa que eso durante años se dejó de actualizar y fue trayendo las consecuencias de que cada vez más se iban incrementando quienes iban pagando ganancias. Eh, Bien, así que una historia de arduas luchas, porque hay que pensar que en principio es un impuesto que estaba eh, perjudicando a una gran cantidad de trabajadores que después de la crisis del 2001-2002 empezaban a recomponer sus salarios, y eh, esta tablita que estaba sin actualizar los iba incluyendo. De pronto les iba apareciendo un impuesto, un impuesto nuevo que con el tiempo, al no actualizarse, se fue acrecentando y se generó todo un debate en el movimiento obrero. Hubo bastante luchas porque los obreros más calificados, los trabajadores y profesionales que estaban en relación de dependencia, empezaban a sufrir la crisis de que cuanto más ganaban y hacían horas extras, todo se lo llevaba el impuesto a la ganancia. Yo recuerdo que por el 2014, 2013, 2014, hubo muchas luchas con respecto a esto, gremios como bancarios, camioneros, sectores del Estado que estaban muy perjudicados. Se llegaba a descontar cifras astronómicas. Convenía tener un segundo trabajo, bueno, generó un profundo descontento y confrontación, y en medio de esta situación económica compleja de alta inflación, se empezó a notar nuevamente, y por sorpresa, cuando solamente había aparecido una promesa de Massa de que cuando él fuera presidente iba a modificar el impuesto a las ganancias, apareció que, bueno, iba a haber un piso, se iban a anunciar un nuevo piso para establecer. Eh, no solamente se modificó el piso, sino que se va a otra cosa. El impuesto a las ganancias como tal
podemos decir que ya no existe más. Lo que existe a partir de las propuestas que se están avanzando es un impuesto a los altos ingresos. A partir de niveles muy altos salariales que superen el 1.700.000 pesos, en este momento pasarían a tributar y además, como lo que ya definió Massa, que es que en el proyecto de ley esto va a estar atado no a una cifra que se actualizaba arbitrariamente, sino que iba a estar en relación a una cantidad de salarios mínimos, 15 salarios mínimos. De tal manera que aumentado el salario mínimo se actualiza también el piso de este gravamen, de este impuesto al trabajo. Bueno. Y es una buena noticia que se haya eliminado toda esa categoría de salarios para pagar el impuesto a las ganancias. Exactamente, es la cuarta categoría. Por eso, es genial. Pero además de esas buenas noticias, tenemos un programa súper cargado con entrevistas para hoy. Yo me enganché con el impuesto a ganancias y en realidad tenía que estar explicando qué iba a pasar en este programa. Es más, caen invitados al programa, caen gente y yo nada, yo sigo. Sí. No, es que era una gran noticia. Me siento dual diciendo es una buena noticia, pero es una buena noticia que se haya eliminado toda una categoría de impuesto a las ganancias, porque en realidad lo que se criticaba era el concepto de ese impuesto. El concepto de que el salario no es ganancia, por más que tengas... Porque hasta hace poco, que lo tuvimos a Diego Loal de acá, que contaba que 4 sueldos mínimos ya eran habilitantes para pagar un impuesto a las ganancias y que, claro, como vos contás, nadie quiere hacer hora extras y no la ves ni dibujada en el sueldo. Pero hoy vamos a tener a gente perfectamente indicada para este tema, como Gabriel Gatti, un bancario, un entrevistado habitué, poco más, que podemos decir acá en el programa, y que la verdad que siempre ha sabido explicarnos algunas cosas sobre el impuesto, como también ha sabido hablar mucho sobre el puerto de Buenos Aires. Pero también tenemos hoy a Delfina Vivas, que vamos a estar hablando sobre el encuentro regional de mujeres que se va a hacer en el barrio Villa 31, y también cómo viene el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades que se hace este año en Bariloche, que ya queda muy poquito tiempo. Ya en octubre, 14, 15 y 6 de octubre, se viene el gran pluriencuentro en Bariloche. Y además tenemos hoy el tratamiento de la ley de alquileres, algo que tiene mal y preocupadísimo a la mayoría de los y las argentinas. La verdad que cómo han estado trabajando los medios para que se derogue o se modifique la ley, como ha el mercado inmobiliario hecho lobby tanto en los medios como en el Congreso, es impresionante. Pero los inquilinos no se han quedado atrás, porque a partir de esto han surgido un montón e infinidades de agrupaciones de inquilinos, inquilinas o no propietarios también que se autonombren, y que espero que hoy en el Congreso estén acá todos presentes. Pero más allá de haber presentado este programa, como siempre tenemos nuestras líneas de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros al 4785-4843 o por el WhatsApp nos pueden dejar mensajitos. Y también los convocamos a quienes quieran venir hoy a las 3 de la tarde al Congreso para ser parte de este tratamiento de la de alquileres. Nos pueden dejar mensajes al 11 39 55 77 35. Y como siempre, nuestras líneas modernas de comunicación, Instagram, en Ritual del Lobito al OK. Y nunca está de más recordar que se bajen la aplicación de Radio Viral, y ahí nos pueden escuchar a nosotros y todos los otros programas que tenemos acá en esta plataforma. Bueno, espero que alguna de estas vías ya las estén usando y nos estén escuchando. Así que, bueno, que pueden usar otras. Exacto, para eso les vamos a dar el tiempito que nos pueden usar todas esas redes. Vamos a un pequeño y breve corte, así damos inicio a este programa.
estamos de vuelta nuevamente en el programa. Surgió acá el tema del ferrocarril a partir del acelere que tuve, donde avancé, sí me di que, bueno, hay varias estaciones, yo estuve dando para adelante y bueno, posiblemente estemos tratando de comunicarnos con Delphi. Así es, estamos en comunicación con Delfina Vivas, que es siempre nuestra iluminadora en aclararnos cómo viene y contarnos cómo viene el movimiento de mujeres organizadas y no organizadas, y sobre todo cómo viene el encuentro regional de mujeres que se va a hacer en la Villa 31. Muy buenos días, Delphi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Virginia? ¿Todo bien? Hola, Tata. Hola, ¿qué tal, Delphi? Una ex conductora del programa. Ah, y también, de las primeras épocas. Sí, y también habitué acá, que nos ha sabido ayudar un montón de veces acá en el piso. Delphi, vos sabés que estamos cada vez más cerca y palpitando el encuentro regional de mujeres en la Villa 31. ¿Cómo viene eso? Ay, yo pensé que me iban a preguntar del encuentro nacional, ahora me van a retar las del encuentro regional, se habla ya del encuentro regional. Un poquitito y después vamos a la papota grande que la dejamos de postre, que es para el encuentro nacional de mujeres. Bueno, yo del encuentro regional cuento un poco que se está organizando un encuentro en Retiro, en el barrio Padre Carlos Mujica, que se va a realizar el 23 de septiembre, que se está organizando, digamos, en consonancia con lo que son los encuentros nacionales. En varios lugares se hacen estas instancias previas que permiten a las compañeras que no pueden viajar conocer de qué se trata un encuentro y también fortalecer las delegaciones para el encuentro nacional y trabajar un poco la problemática más específica, más identitaria de un lugar. Y bueno, en este caso el barrio Padre Carlos Mujica tiene una historia muy grande, una historia de lucha muy grande, y sobre todo este último tiempo en lo que ha sido hacerle frente a la pandemia y a la crisis post-pandemia. Entonces vimos importante algunas que, bueno, junto con compañeras que habitan el barrio y algunas que vamos a trabajar allí, la iniciativa de desarrollar un encuentro regional que se pueda instalar y ojalá pueda continuar muchos años más. Yo solo voy a contar eso. Ya arreglamos, ya les hablé a las compañeras que viven en el barrio y que se han puesto al hombro la comisión organizadora de este encuentro para que el miércoles que viene puedan estar con ustedes, y la verdad que me gustaría que las escuchen a ellas, que han sido las protagonistas de todas las vicisitudes que conlleva armar un encuentro en el barrio que es muy complejo y muy lindo también, muy grato, pero bueno, ellas van a poder contar los detalles de lo que ha sido la organización de esta comisión organizadora y todos los pasos que han llevado. Pero bueno, ya les adelanto que es el 23 de septiembre. Claro. Y les adelanto también a quienes nos están escuchando que bueno, el encuentro es para las vecinas del barrio, para las vecinas y los vecinos del barrio, así que bueno, nada, ellas y ellos van a ser las protagonistas de los talleres y de la marcha. Por supuesto que quienes quieran ir a conocer un poco y recorrer, podemos ir a apoyar la marcha, que va a levantar obviamente todos los reclamos, las necesidades, las urgencias que se expresen en los talleres. Pero bueno, es un espacio para la población de allí y para que protagonicen las vecinas que vienen protagonizando la lucha día a día ahí también en el barrio. Pero también estamos todas invitadas a participar. Estamos invitadas a participar de la marcha. Eso es lo que quería aclarar. Podemos ir, o sea, porque yo sé que surgen las ganas de ir. No, bueno, vamos a la marcha, así acompañamos a la apertura, así acompañamos y escuchamos que las vecinas nos puedan contar cómo fue, digamos, y vamos a la marcha a dar nuestro apoyo, pero vamos a dar que el espacio de los talleres sea de quienes habitan el barrio. Está muy bien esa aclaración y es principalmente importante que el encuentro lo van a protagonizar quienes son vecinos y vecines y vecinas de ahí del barrio, y las que podemos ir a visitar al barrio, acompañarlas en la marcha, que también está bueno porque es
parte del encuentro y conocer el barrio. Pero Sí, además va a recorrer todo el barrio la marcha. Pero antes de ¿Cómo? ¿cuándo sería este encuentro? Este encuentro es el 23 de septiembre. Perfecto. El horario es a las 9 horas, va a comenzar en Playón Bajo Autopista, donde vamos a estar haciendo las acreditaciones, las inscripciones para las que no se pudieron inscribir y haciendo una apertura para darnos la cara ahí todas juntas y poder decir algunas palabras para dar comienzo a los talleres, y de ahí nos vamos a ir a las escuelas, a los talleres, y luego va a terminar con la marcha, que va a ser a eso de las 3, 4 de la tarde. Estamos ahí ultimando 3 de la tarde, probablemente, ultimando los detalles. Perfecto, Delphi. Y bueno, y ahora nos vamos al viaje largo, al viaje a Bariloche. Y bueno, el viaje a Bariloche viene con mucha expectativa también, y con una corrida muy grande, porque un encuentro acá, un encuentro en Bariloche, bueno, es un montón, pero manijea. El viaje a Bariloche, que es el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias e intersexuales, o de mujeres y diversidades, como estamos diciendo, para contener, no quiero decir simplificar lo complejo, pero bueno, contener quizás en un título, es el 14, 15 y 16 de octubre, el fin de largo de octubre, que viene siendo la fecha que más o menos nos nuclea en los últimos años en los encuentros nacionales, ahora plurinacionales. Vamos a estar nosotros, la delegación de nuestra, digamos, de la capital, de una parte de la capital, vamos a estar viajando el día 13, el viernes 13, que es feriado también, saliendo muy tempranito para poder llegar el sábado a la mañana allá. Estos encuentros, cuento para quienes no conocen, se realizan hace 36 años en nuestro país, son eventos únicos en el mundo. Hubo otros países que intentaron hacer encuentros similares y que no pudieron sostener una continuidad histórica tan grande como la de nuestro encuentro y tan de masas como la de nuestro encuentro. Recordemos que al último encuentro en San Luis, que fue después de la pandemia, con todas las dificultades que eso incluyó, fueron alrededor de 90.000, 100.000 mujeres. Y al anteúltimo encuentro, que fue en La Plata, y una zona muy céntrica, que permitió mucho viaje de la provincia, de Gran Buenos Aires y de la ciudad, fueron 200.000 mujeres. Estos encuentros comenzaron en el 86, con 1.000 mujeres, y han dado un salto a esta cantidad de mujeres y personas del colectivo de las diversidades. Entonces, la verdad son muy, muy impresionantes. Se dice, uno de los lemas de este encuentro es que ninguna que va vuelve igual, porque el encuentro te transforma, y bueno, es así, doy fe de que es así. También doy fe de que una vez que vas no podés dejar de ir, se hace como habitual, no querés soltarlo, y porque siempre te trae algo nuevo. Y después el otro lema del encuentro es que somos todas, ¿no? Que somos todas y todes, porque estos talleres que contiene el encuentro, que son el corazón de los encuentros, son espacios de debate horizontal que permiten una participación democrática, que permiten poder escucharnos de otra manera, y bueno, eso hace realmente que entre todas podamos sostener ese evento. Eso y muchas otras cosas más. Bueno, este año se hace en Bariloche, así que, como les decía, es el 14, 15 y 16 de octubre en la ciudad de Bariloche. Son 2 días de encuentro, perdón. 3 días, digamos. El tercer día es el cierre. Los primeros 2 días hay talleres y el domingo hay una gran marcha. Y el lunes tempranito se elige la siguiente sede y ya retornamos a nuestra casa. ¿Cómo que más o menos viene con mucha participación? ¿Cómo viene la comisión organizadora trabajando a full en este encuentro masivo? Bueno, la comisión organizadora, tenemos poca información, pero primero la pueden recomendar que la sigan en las redes, como 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, está en Instagram.
Por lo que hemos charlado con algunas compañeras vienen muy bien, se vienen moviendo un montón. La verdad que organizar un encuentro es un trabajo que no tiene descanso hasta que sale y un poco después también. La comisión organizadora se viene reuniendo en plenarias de trabajo más o menos cada 15 días. La verdad que creo que pocas veces han parado, salvo por alguna inclemencia del tiempo, lo cual denota eso, un trabajo asiduo, constante y que viene muy bien encaminado para garantizar el encuentro, que es lo que realiza la comisión organizadora, ¿no? Y que garantizar el encuentro es un montón, es conseguir financiamiento, es habilitar que se puedan cobrar las inscripciones voluntarias que justamente permiten que este encuentro lo autofinanciemos entre todas, es conseguir las escuelas, es conseguir las universidades para poder hacer los talleres u otros espacios, clubes. Sé que están recontra enloquecidas por conseguir espacio para todas, porque como cada vez crecen más los encuentros, cada vez es más difícil el alojamiento, pero bueno, se las rebuscan y lo están consiguiendo. Y bueno, después planificando todo lo que estamos a la espera de que se publiquen los talleres para saber qué temáticas vamos a estar debatiendo este año. A nosotros ya nos llegó el aviso como para confirmar la cantidad que somos, para confirmar el alojamiento en escuelas. Sé que Bariloche se está moviendo un montón, la comisión se está moviendo un montón para conseguir que todo lo que sea precio de hotelería. Bueno, se nos cortó momentáneamente la comunicación, ahora volvemos a intentar comunicarnos con Delphi, pero igual ya tenemos una idea de lo que nos fue contando de cómo viene el encuentro, 36 años de mujeres y diversidades encontrándonos año a año en una ciudad distinta de este país, y eso demuestra lo importante que es que sea federal este encuentro, y también es parte de lo que hace que crezca año a año, y como cuenta Delphi, es cierto, ¿no?, que una cuando va no puede dejar de ir o no le resulta indiferente si es que en algún año no puedo ir. Yo por ahí este año no sé si podré ir porque, bueno, familia, bebé ya que no se queda tan quieto, tan fácil. Ya está con nosotros Delphi. Hola, Delphi. Hola. Me quedé hablando sola, no sé en qué momento se cortó. Pero bueno, ya ahí nos diste un pantallazo de cómo viene el encuentro y que Bariloche otro año más, porque no es la primera vez que se hace en Bariloche, que le toca a la ciudad de Bariloche recibirnos, nos abre sus puertas con toda la comisión organizadora para recibirnos en este octubre del 36 encuentro. Así es, y bueno, eso que les comentaba, la comisión viene trabajando a full para garantizar el alojamiento, tanto en escuelas como en hoteles, tratar de que los hoteles tengan un precio económico y bueno, moviéndose a full para conseguir los espacios y garantizar que nos podamos encontrar allá en los talleres. Buenísimo. Esperamos que pronto publiquen los talleres y bueno, y nos manejemos más. Buenísimo. Y además ya te comprometemos a las compañeras del barrio Mujica, que ya el miércoles que viene las tenemos acá para que nos cuenten cómo viene palpitando el regional, que también es grandísimo cómo va a venir seguramente e importante para la participación. Así que sí, ahí ya hablamos con ellas, van a estar. Perfecto, te agradecemos la comunicación y seguimos como siempre de cerca cómo viene el encuentro. Dale, buenísimo. Gracias, Virginia, gracias, Tata, y Ritual del Habitual. Un abrazo. Bueno, gracias, Delphi. Un abrazo. Bueno, buenísimo, la comunicación nos contó de todo, así que vamos a dar una pequeña pausa que tenemos a otro importante entrevistado en el piso, a Gabriel. Bueno,
Estamos ahora con nuestro invitado especial del día, Gabriel Gatti de Banco Nación. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, Buen día. gracias por invitarme. Disculpen la demora, llegué un poquito ahí corriendo. No, pero hay bueno, tantos llegué a temas escuchar para algo. hablar que... Sí, obvio. Los espacios Pero se llenan. estábamos interesados en conocer a alguien que, bueno, sos parte de un gremio que peleó bastante primero por el criterio de considerar que el salario no es ganancia y después lograr esto que es un gran triunfo de la clase obrera que de alguna manera se termina con el impuesto a la ganancia, lo que queda es un impuesto a los grandes salarios, ¿no? Claro, sí, tal cual. Sí, es cierto, en verdad el reclamo sobre el impuesto a las ganancias es un reclamo ya bastante antiguo en bancarios. Yo era mucho más joven, ya desde el año 2007 veníamos, ¿no?, con esta discusión que cada vez ese impuesto nos atacaba más el salario. Y sí, fuimos pioneros, la verdad que en esa discusión fuimos pioneros junto a otros, por ahí algunos otros gremios que desde un inicio estuvimos discutiendo. En verdad el problema, de lo que entendemos como un problema del impuesto a las ganancias, es esta aplicación que se hace a la cuarta categoría, ¿no?, que ataca el salario, ¿no? Claro. O sea, interpretar que un trabajador tiene que hacer ese tributo, ¿no?, tiene que pagar como una ganancia lo que es un salario, es lo que se interpreta como algo injusto. Y en ese camino, bueno, ya te digo, después de tantos años de lucha y gremios que se fueron sumando y bueno, habiéndose ampliado tanto la discusión, la verdad es una alegría que hoy, ¿no?, es auspicioso, que haya un proyecto donde se va a discutir en el Congreso la eliminación de la cuarta categoría. Claro. Y bueno, al mismo tiempo que suban ese mínimo no imponible al 1.770.000 que el otro día Massa, ¿no?, anunció. También obviamente deja un montón de bancarios, ¿no? Hablando de bancarios, creo que un montón de trabajadores, estuve mirando los números, creo que deja como a 700.000 trabajadores exentos de este impuesto en su totalidad. Y hay bancarios 90.000, ¿no? Claro. Uno que era atacado por ese impuesto, claro, veías el recibo de sueldo, que es lo que uno espera todo el mes, y era dolorosísimo ver cómo se te iba un porcentaje importante de tu sueldo en ese impuesto que bueno, yo creo que, si me permiten, ¿no? Por ahí que quieren hablar otra cosa, pero yo quería decir algo que interpreto que es por sobre todas las cosas, es un impuesto perverso, porque en verdad enfrenta a los trabajadores, ¿no? Claro, había una eso te iba a discusión decir. muy grande ahí entre trabajadores, entre quienes tributan y quienes no tributan, o sea que lo correcto en este camino es que esa categoría, como bien se anunció y esperemos que se pueda lograr, vamos a hacer toda la fuerza para que así sea eliminada en primeros términos, ¿no? Y bueno, después hay un montón de otras cuestiones a discutir dentro del movimiento obrero, pero creo que esto es un puntapié inicial para descartar ya un impuesto que uno lo interpreta como algo perverso, ¿no? En ese camino creo que se dio un gran avance, un gran paso con esta medida. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, creo que era un impuesto que, además de lo regresivo y de lo perjudicial que fue, a medida que iba avanzando el tiempo, porque no se actualizaban los pisos de salarial, entonces Claro. era más lo que iban Claro. sumando, se iban sumando a la recaudación, es que generaba una división entre trabajadores, ¿no? Claro. Porque mientras no lo cobrabas, no había problema. El problema es que hacías horas extras, o hacías algún ingreso y plum, y ahí caía. Exacto. Sí, no, por suerte creo que masivamente en los trabajadores esa lectura, ¿no?, de que existe esta categoría donde un trabajador por superar un piso salarial
determinado ya tenga que tributar el impuesto, está mal visto. En eso creo que unimos criterios mayoritariamente, no sé, viste, si vas bien fino, habrá sectores que hasta podrían estar de acuerdo por ahí con el impuesto, pero es minoritario. En verdad, el trabajador en general está de acuerdo con que ese impuesto no tenga que existir para el salario. Es que se había instalado una disputa que la verdad que no tenía razón de ser, en el sentido de que si dejábamos de tributar para el impuesto a la ganancia, se perjudicaba la recaudación general, cuando Claro. en realidad la recaudación para para el sostenimiento y el presupuesto nacional, hay que apuntar a las grandes fortunas, a Claro. los grandes ingresos, a los que incluso están exentos de impuesto a las ganancias, ¿no? Tal cual. Digamos, están exentos del impuesto en sí, porque hay una cantidad de actividades, vos lo sabrás por el banco, hay una gran cantidad de actividades financieras que, por ejemplo, el plazo fijo, Claro. no está exento de una gran cantidad de impuestos, y así rubros y actividades con los cuales, como bien decía Massa en unos reportajes que le escuché, los grandes directores de empresas tenían capacidades y posibilidades, subterfugios para evitar tener que pagarlo. Exacto. No, sí. Si profundizamos en la discusión, creo que por todos lados cierra que el impuesto es injusto. Nosotros tenemos, y esto es creo que también hay que profundizar en esta discusión dentro del movimiento obrero, ¿no? Porque los trabajadores vemos que hay un país extremadamente rico y con gente extremadamente pobre, y encima te aplican un impuesto al salario. Entonces, yo creo que la discusión que hay que dar de fondo es, bueno, ¿de dónde salen los fondos que le faltan, vamos a decirlo así, ¿no? A los médicos, a los docentes, a los jubilados, ¿no? A sectores tan importantes de la sociedad que tanto aportan a la sociedad y que parece están, qué sé yo, parece que no tributan, o sea, no tributan ganancia por lo poco que cobraban, Claro. ¿no? Entonces, el impuesto es Exacto. injusto, pero acá hay una muy mala distribución de la riqueza, y creo que el movimiento obrero se tiene que dar esa discusión, porque creo que también eso también divide a la sociedad, ¿no? Una persona que sale a luchar todos los días, que trabaja un montón de horas, que no llega que no se puede salir que la mujer y el marido trabajan y no salen del nivel de pobreza. O sea, y capaz que tiene trabajo en blanco. Es una injusticia total. Entonces, acá tenemos minería, tenemos pesca, tenemos ganadería, o sea, la hidrovía, el gran problema que tenemos. O sea, si nos ponemos a discutir de fondo, Claro. yo soy bancario y veo, ¿no?, un poco lo que marcaba recién acá Tata. Pero creo que si discutimos en todo el movimiento obrero, tenemos que interpretar que sí, el país es inmensamente rico con gente inmensamente pobre. Entonces, eliminar este impuesto es un gran paso, es un gran avance para profundizar en otras cosas que son también muy, muy importantes, que es la gran división que se genera entre el mismo movimiento obrero, que no tendría que existir, ¿no? Creo yo. Y Claro, ahí, porque hay muchas medidas que un sector enorme de la población solo las ve por TV, no les llegan, ni les pesan, ni le afectan. Entonces, la eliminación de la cuarta categoría del impuesto es buenísima, porque hay una enorme mayoría de trabajadores a las que no les llega, entonces no ve como lo positivo de este impacto. exacto. Yo por eso, sí, sería ser reiterativo, ¿no? Pero es muy buena, es muy auspicioso, es correcta la decisión, la saludamos y vamos a ir a fondo. Entendemos que es el camino, hay que estar ahí adentro a discutir cómo modificar esta cuestión, pero creo que tiene que ver también esta cosa de la mala distribución que se está dando, ¿no? Donde para mí fue muy acertado una medida del gobierno, que fue la de el impuesto a las grandes fortunas. Claro. Ya te digo, uno no es economista, pero creo que eso tendría que ser permanente. Es que ese Yo es creo el que tendría que camino, ser ese es el siempre. camino para aumentar la recaudación y poder tener proyectos nacionales y de beneficio social a todos aquellos que
digamos, no les está llegando por ahí, como comentaban ustedes, este beneficio, pero hay desarrollos productivos que necesitan indefectiblemente de el aporte inmediato de las grandes fortunas, que se la están llevando con pala, que hasta comparativamente con otros lugares del mundo no sucede, ¿no? Que una empresa extranjera o una empresa nacional tenga tantas ganancias como las que tienen acá. Esa es la ganancia que hay que hacer tributar, que le no falta la a la gente. el trabajo Claro. del laburante. Exacto. Sí, incluso sin llegar a eso, o sea, hacer cumplir controles como el de la pesca, el tema de la minería es vergonzoso, que no se modificó desde que Menem puso el 1%, nunca se tocó, nunca se modificó, con lo de la pesca tampoco, con la hidrovía quedó ahí como que hay sectores que ya tienen legislación que solamente aplicarla sería genial. Exacto. No hace falta generar nuevas cosas, sino aplicar lo que ya tenemos y los controles ejecutarlos, porque la verdad que los organismos de control nunca se ejecutaron mucho. Macri se encargó de destruirlos en su gobierno y hay muchas cosas que pasan, como la ley de alquileres. Tenemos una legislación que nadie la aplica y que nadie la controla. Bueno, yo quería darle un cierre a este tema, ¿no? Que es decir, bueno, saludamos este auspicioso cambio de la política económica, que es eliminar el impuesto a la ganancia. Eso creo que, y que a su vez este tiene que ser el camino a seguir. Y que por otra parte esto hay un reconocimiento a todos los trabajadores y sindicatos que durante todos estos años han peleado con la consigna de que el salario no es ganancia. Entonces, es un éxito para la lucha de los trabajadores, muestra el camino, de alguna manera, que tenemos que seguir de aquí en más, porque hay muchas cosas que están retrasadas, vos habías mencionado algunas, en el sentido de que muchos la ven pasar. Bueno, hay muchas cosas que están pendientes para actualizar dentro de la ley de contrato de trabajo, la precarización laboral, y que todas estas cosas el movimiento obrero la va a conseguir peleando y luchando. Y hay que crear las mejores condiciones para seguir luchando por todo lo que queda pendiente, que es mucho. Pero esto es un corolario de una lucha, el triunfo de una lucha, y eso hay que remarcarlo, y por supuesto aplaudimos todo lo que en relación a esto está propiciando el gobierno y Massa. Y Massa, así es. Tal cual. Nuestro candidato. Nuestro candidato Y que sí, ahora, ya empezó a gestionar, ¿no? Porque la verdad que es una nuestro medida... candidato que por lo menos ahora, como ventaja, desde el punto de vista ya más político, pone la agenda, ¿no? Ya que no ponga una agenda tan alta donde se discuten cosas que están por afuera de las necesidades y de los problemas de los argentinos, sino que lo pone incluso en la actitud soberbia que han tenido algunos opositores, como Patricia Bullrich, cuando él anunció, porque él anunció primero iba a modificar el piso y que iba a mandar un proyecto para de ley para el Congreso, y cuando él fuera presidente no iba a haber impuesto a la ganancia. Entonces Patricia Bullrich retrucó, bueno, hacelo ahora, si sos ministro de Economía, y lo hizo. Y ahora se recularon. Ya lo hizo, y ahora dice que no es el momento, dice Patricia Bullrich, ya está tratando de buscarle la vuelta para no quedar, pero quedó totalmente descolocada. Claro, ¿no? claro, Claro. No, sí fue una medida, la verdad, fue una medida para aplaudir, por donde se la mire. No hay manera de cuestionarlo ni criticarlo, salvo que haya malas intenciones para con el trabajador. Ahora, lo que destacábamos antes, esto recién empieza.
¿no? Claro. Es la piedra basal de una discusión muy grande que hay que dar de cara a lo que se viene y desde dónde hay que discutir, ¿no? Entonces sí, obviamente, uno apoya la medida de Massa y apoya a un futuro gobierno donde si tiene que ser la conducción Massa, entendemos que así debería ser, empezar a marcar una agenda desde el movimiento obrero para seguir por este camino, ¿no? Yo Eso. quería brevemente que nos recuerdes, porque en algún momento vos estuviste durante este año, porque habíamos comentado que en bancarios había un sector de trabajadores que eran precarizados, que creo que eran de vigilancia, No, Informática. o seguridad, no, eran de... maestranza. No, hacían el trabajo bancario, lo siguen haciendo ahora, pero como bancarios. Antes estaban en eso. una empresa tercerizada que se llama Bien. Nación Servicios, Sociedad Anónima, y ellos eran fuerza de venta, o sea, hacían el Claro. mismo trabajo, vendían los mismos productos, muchos de ellos trabajaban mucho más que nosotros mismos, o sea, produciendo mucho más para el banco y tenían un sueldo como empleados de comercio, Perfecto. que es más bajo que el de bancario, ¿no? Entonces eso fue una lucha de 17 años que se dio desde el año 2004, creo, que se inició en su momento, que se creó esa empresa. ¿Esa empresa cómo se creó? ¿Quiénes Cuando son? cuando se desarman las AFJP, o cuando se empiezan a desarmar las AFJP, que fue 2007 más o menos, No, Antes. el- No, 2005. fue antes. 2005 Claro, ahí 2006, Cinco. 2007, sí. o 2006. Bueno, 2007, desde sí. ese momento, por eso dije 17 años, hay gente que tuvo muchos años, más de 15, no sé si llegan a 16, pero 15 años seguro, eh, donde, bueno, cuando se desarman las AFJP, un sector entra a trabajar al banco y el banco, para a agrupar a todo otro sector, en ese momento, no sé, la discusión llegó hasta ahí, no pudieron entrar al banco, se creó esta empresa. Pero claro, bajo el convenio no bancario. Y ahí empezó toda una discusión. Y desde ese momento, bueno, eso se fue agudizando. Cuando González Fraga, ¿no?, con el gobierno de Macri agarra el Banco Nación, esos compañeros empezaron a sufrir un montón de persecución, les empezaron a bajar las comisiones, ¿no? Ellos cobraban un sueldo como empleados de comercio que era menor al de bancarios, pero tenían la posibilidad de comisionar. Y bueno, esas comisiones al empezar a desvalorizárselas, al no aumentar esos topes, obviamente les significó en el bolsillo una baja salarial tremenda, y eso fue agudizando la lucha, la discusión. Obviamente que los compañeros querían ser bancarios ya desde el inicio, y hubo toda una discusión ya desde el 2012, una presentación en la CGT que los habían aceptado como trabajadores bancarios por la labor que hacían. Bueno, idas y vueltas judiciales, todo está bueno. Esa tensión y esa lucha que dieron esos compañeros fue también fructífera. Se pudo lograr que con la presidenta del Banco Nación, Batakis, ahora presidenta del Banco Nación, se concretara ese traspaso de esos trabajadores. Y bueno, también fue otra conquista, ¿no?, del sindicato, ¿no?, ¿Eso también bancario sucedió en otros bancos? Porque imagino que como pasó en el Nación, por ahí en provincia, en ciudad, porque todos esos fondos de dinero que eran las AFJP, que quedaron, ¿cómo quedaron los que trabajaban ahí, que siempre eran vinculados a bancos? Por ahí también pasaba en otros bancos. Sí, el Banco Provincia sufrió también pasó por una experiencia similar. No puedo profundizar ahí, no sé bien cómo se dio, pero pasaron compañeros al banco de algunas tercerizadas del banco, del Banco Provincia, que no sé bien si también venían de FJP o de otros sectores, pero bueno, los bancos suelen tener empresas tercerizadas y bueno, y se dan esos roces, ¿no?, esas fricciones. Y bueno, en este caso, repito, ¿no?, con un sindicato que se puso a la cabeza, ¿no?, eso hay que destacarlo, porque si no nos iba a dar la fuerza solo con los compañeros. Eso es importante.
pero bueno, el gran desgaste que hicieron los compañeros y la gran presión que generaron, ¿no? para lograr ese traspaso surtió efecto. Ya te digo, hace un año que se viene dando ese traspaso y creo que ya se terminó de concretar ahora hace poquito. Ahora que sacás el tema, ¿no? Porque Claro. fue un traspaso, fue progresivo, no fue todo de golpe, ¿no? Y se acaba de concretar ahora, creo que en este mes, septiembre, por ahí se terminaba de concretar. Porque lo que se ha desarrollado desde la época del menemismo muchísimo fue el tema de las tercerizadas, digamos, tercerizar trabajos y que grandes empresas, digamos, dejan de tener trabajadores propios y determinadas funciones son cubiertas por empresas que contratan. Exacto. ¿No? Sí. Históricamente, yo por eso no sabía bien, no me acordaba bien en qué rubro era, pero históricamente el trabajador de maestranza también era un Exacto. trabajador de... Tercerizado. no, ahora, pero antes era no. un trabajador que estaba dentro, era un bancario o era un trabajador estatal o era un trabajador de la empresa a la cual prestaba el servicio. Lo que pasa es que después se lo sacó, se lo fue separando y se fueron creando contratos con empresas tercerizadas, con lo cual, entre otras consecuencias, más allá de algunos negociados que se hicieran, perjudicó mucho a todos esos trabajadores, que dejaron de tener los beneficios que como trabajadores les correspondía según el lugar que trabajaban. Claro, eso, lo terrible es que lo implementó el Estado y también algunos sindicatos como los ferroviarios, que fue el caso del asesinato de Mariano Ferreira, que era el eterno reclamo de los trabajadores del Roca tercerizados, que eran tercerizados por una empresa que la había hecho el mismo sindicato. 30 años antes hubiera sido, todos eran de la Unión Ferroviaria. O claro, de la estaba unificado. Tal cual, tal cual. Sí, fue eso. Creo que entre tantas cosas que hay que discutir, creo que se generó una división muy grande, fue el principio de una división muy grande dentro del movimiento obrero, esas tercerizadas. Es como que se generó que cada sindicato cuide su quinta y bueno, todo lo demás, bueno, que quede en manos del mercado, ¿no? Entonces aparecieron las tercerizadas, que es un trabajo precario en muchos casos, como ser la gente de maestranza. Antes de que se tercerizaran antes de Menem. Antes de Menem incluso, porque creo que en el Menem por ejemplo, sí, las tercerizadas fue Menem. Sí, profundizó, pero ya venían antes, avanzando. Entre tantas cosas, ¿no? Claro. Que bueno, uno como bancario se sufrió lo que fue la ley de entidades financieras, ¿no? Que golpeó de lleno al Banco Central y a la economía nacional. No nos vamos a poner a hablar ahora de todo eso, pero eso con la dictadura fue un golpe siniestro a la economía nacional. Después, claro, en democracia, lejos de resolverse todos esos problemas, se fueron agudizando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 83, en el Banco Nación, creo que fue en el año... ahora no, bueno, yo no estaba en el banco, era muy chico yo, pero por ahí... por ejemplo, la gente de limpieza del banco eran maestranzas y tenían el sueldo de uno que correspondía a un bancario, con una categoría de maestranza, no sé, como un ingresante, ponele, y después tenían su carrera, ¿no? Porque iban ascendiendo dentro de la carrera de maestranza. Para pasarse administrativos había que tener cierta, ¿no? Por ahí otra preparación, pero eran bancarios. Hoy se terceriza una empresa, un empleado de limpieza es un empleado que no es del banco, y la empresa mañana cambia y pasado cambia. Ese compañero que te acostumbraste a tomar mate a la mañana, que hablas todos los días, en 2 años te dicen, che, mañana no vengo más porque nos mandaron a la FIP, qué sé yo. Entonces desarticuló mucho y golpeó y sobre todo en el bolsillo del... Porque no sé si para la empresa no es más caro contratar una tercera, es un negociado, como decía Tata. Claro. No sé a dónde está la conveniencia, ¿no? Pero bueno, es el negocio para pocos, ¿no? Sí, la conveniencia está en que las tercerizadas esquivan muchas leyes laborales. Además. Es eso. No, que es lo principal, porque no se hace cargo de muchas cuestiones de derecho laboral, descargas impositivas, y siempre está el empleado tercerizado con que la empresa tiene derecho a cambiarlo. No tiene derechos, porque no tiene
no tiene el derecho adquirido, no, si yo trabajo en tal edificio, no me podés mover del edificio. Al ser tercerizado, te pueden mover, te pueden despedir, o sea, es quita de derechos. Así que es negocio, como decís vos, para poco y sufrimiento para muchos. En contra del bolsillo de los trabajadores, de lo que... Te vamos a aprovechar acá, Gaby, ya que te tenemos acá tan cerquita, para que nos cuentes así brevemente, porque ya estamos en los finales del programa, la situación de los trabajadores portuarios, que es algo que vos más o menos tenés alguna idea. Sí, bueno... porque hubo movimientos, ¿no? Hubo hace en las poco terminales del puerto de Buenos Aires. Creo que la última vez que pudimos hablar algo sobre el puerto en este programa fue sobre la derogación del decreto 870, creo, 780, perdón, disculpen, que fue el decreto macrista de 2018, donde querían unificar el puerto, que eso iba obviamente en contra de la actividad y a favor del negocio inmobiliario, de nuevo, negocios para pocos en contra de las necesidades de muchos, con ajuste, ¿no? En el trabajador. Pero bueno, si bien se logró avanzar en ese camino, también hay que ver que, por ejemplo, la empresa Baxa, que era la que trabajaba en la Terminal 5 de acá del puerto de Buenos Aires, se fue y dejó una cantidad de trabajadores, no en la calle, porque los absorbe los trabajadores sindicalizados, ¿no? O sea, los trabajadores en blanco, vamos a decirlo así, los absorben las otras empresas, las otras dos, pero bueno, eso también genera un montón de trabajo por fuera, ¿no? Vamos, tercerizados y que bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Poner un poco de trabajo precarizado, pero trabajo en fin, o sea, que se retrocedió porque quedó un montón de gente en la calle, ¿no? Y otro tanto con salarios más bajos, como que tienen que empezar de cero, no sé si se entiende. Claro. Los recontratan, pero no les reconocen la antigüedad, las categorías, el cargo, ¿no? ¿Y la empresa se hizo cargo de algo? ¿Reconoció, indemnizó, o sea, cumplió internamente con la empresa cómo se manejó? Si alguno quiso hacer algún acuerdo y irse con plata, eso pasa siempre, calculo que... la verdad lo desconozco, lo puntual lo desconozco, pero en concreto, o sea... los detalles, la verdad que no sé bien porque no tuvimos una relación directa con cada uno de los trabajadores, si bien estuvimos en algunas manifestaciones y hicimos reportajes, estuvimos hablando con algunos de los delegados, bueno, tenían una posición un poco como que la veían venir, estaban muy negados, se los veía, ¿no? Un poco como difícil la situación y bueno, a lo largo, claro, el tema venía ya desde hacía casi un año, no sé si extenderme, pero ya desde el 2021 creo que no entraban barcos, más de un año y pico que no entraban barcos a la terminal. Claro, les estaban pagando el jornal mínimo si no estaban trabajando. Es como que la empresa estaba peleando por quedarse y eso a ellos les aseguraba un mínimo. Pero en esa pelea por quedarse, claro, si, qué sé yo, la empresa al no producir, al no trabajar, dijo, bueno, nos vamos. El tema que, bueno, eso generó que quedara mucha gente en la calle y... ¿Y la empresa por qué no producía? No le entraban barcos. ¿Por qué? No le entraban barcos. Y eso habría que ver también, hay una interna ahí entre la AGP, porque hubo una discusión que venía ya desde antes, ¿no? Creo que también un poco una interna sindical había ahí, ¿no? Donde el secretario general que dirigía la Terminal 5, que era bueno, ahora falleció, Amarante, Daniel Amarante, era el adjunto de Coria, creo que tenían una disputa, era evidente, no creo, no, era evidente que tenían una disputa, y cuando se firmaron cuando se firmaron los pliegos para las licitaciones en el año, creo que fue en el año 2020, que por 4 años, hasta el 2024, para asegurar el trabajo en esas terminales, Baxa quedó afuera de eso. Y destaqué la disputa interna porque ahí había algo que donde con un gobierno lo firmaban, con el otro no.
Entonces con la AGP hubo un forcejeo ahí donde Baxa no tenía un contrato hasta el 2021, pero las otras dos empresas firmaron del 2020 al 2024. Al quedar por afuera de ese arreglo, ¿no? En el 2021 dijeron, bueno, listo, acá no vienen más barcos. Ahí con la AGP se armó una tensión de esa naturaleza. Y desde ese entonces, por eso digo, un año y pico, casi 2, al no entrar barcos, la empresa judicialmente, yendo, viniendo, ¿no? Hizo todo lo posible seguramente por seguir con el negocio del puerto, pero en ese forcejeo, al no entrar barcos, decidieron irse. El tema que el costo lo pagaron los trabajadores, ¿no? Claro. Creo que ese es el punto, ¿no? Más allá del forcejeo, la disputa sindical y el forcejeo, me parece que donde se debe mirar o se debió haber hecho fuerza es que, bueno, preservemos la fuente de trabajo, después vemos cómo resolvemos, y ahí en ese forcejeo, bueno, me parece porque la empresa no pierde nunca, obviamente, la empresa se va y va a trabajar en otro lado. No es que el tema es la gente que quedó ahí en la calle, que bueno, qué sé yo, ya te digo, se logró que no se achique el puerto, pero una terminal quedó ahí. Quedó golpeada. Sí, quedó desolada, no existe más. O sea, no se en la terminal 5 no entran barcos, ¿no? Y eso es lo que significó que toda esta gente se quede sin trabajo. ¿Y qué es lo que se puede hacer para mejorar eso? Y yo creo que la primera medida tiene que haber una decisión política. Tiene que haber una decisión política, ¿no? Y después rodear de solidaridad a todos esos trabajadores que creo que no tendrían que bajar los brazos aunque se haya ido la empresa, seguir con la discusión. Eso tendríamos que ver un poco bien cómo quedó. La verdad que no puedo ahora, me anticiparía si comento algo respecto a la situación de los trabajadores, en qué andan, porque no lo sabemos, pero habría que llamar a rodear de solidaridad a esos trabajadores, que si no es Baxa, que sea la empresa que sea, pero que el muelle esté activo y la gente trabajando. ¿Cuáles son las otras dos empresas que quedan? Una es Marx, que es la Terminal 4, que es APM Terminals, y la otra es Terminales Río de la Plata, que es de Deep World, que es una empresa de Dubái. Te hago una pregunta. Entonces, con este nuevo decreto, que Baxa se termina yendo y dejando una serie de cosas. Sí, no es un decreto, es una decisión de la empresa. Bien, pero ahora que Argentina no opera más a través de Uruguay como antes. No tiene nada que ver. No, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. No, el problema, la discusión de salir por Nueva Palmira, por Uruguay, ese es un problema de dragado, que bueno, Argentina como país marítimo no tiene una salida directa al mar desde el puerto de Buenos Aires, ¿no? Vos estás en el puerto de Buenos Aires, querés ir a Ushuaia, tenés que pasar por Montevideo. Por eso se discutió tanto el tema del canal Magdalena. Que hubo una licitación, que hubo un llamado. Un llamado a licitación. Un llamado a licitación que no hubo por ahora, exacto. Sí. No avanzó. No avanzó, pero bueno, creo que un poco antes lo que veníamos discutiendo, ¿no? Cuando empezamos con el tema del impuesto a la ganancia, tiene que ver con todo eso. O sea, hay por dónde trabajar. El tema es empezar a empujar ese camino que es un camino de soberanía, que eso va a significar mejor posición para los trabajadores, y con todos adentro, ¿no? Porque si seguimos con este sectarismo, ¿no? De que defendemos nuestra quinta, ¿no? Y no miramos al costado, esa grieta se va a ir profundizando. ¿Está bien? Eso es una mirada. Te agradecemos un montón, te sacamos recontra el jugo hoy. No, perfecto. Gracias por invitarme. No, por favor, y bueno, desde ya llevar nuestra solidaridad y celebración por el triunfo de que no esté más el impuesto a la ganancia. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por venir. Bueno, le damos ya un cierre al ritual de lo habitual de hoy, se nos pasó como siempre volando. Nos quedó pendiente tocar en tema de la ley de alquileres, cómo fueron los medios tratándolo, que la verdad que
siempre estuvieron en contra de la ley, siempre estuvieron operando en críticas y hablando de cómo perdíamos todos, cuando claro, los que pierden son un puñado de empresas nomás. El problema, y eso va a ser la discusión en estos días, es que las modificaciones que pone diputados fueron perjudiciales para los inquilinos, porque que te bajen de 3 a 2 años, que vos cada 2 años tenés que estar discutiendo con la inmobiliaria, tenés que estar discutiendo con el propietario las nuevas condiciones de alquiler, pagar que no de las nuevo, discutís, en realidad te las imponen. Ningún inquilino puede discutir con el propietario o la inmobiliaria si puedo o no pagar, te las ponen y bueno, porque el problema, es que justamente como se había mencionado en programas anteriores donde tocamos el tema de alquileres, es que el Estado no cumple con el control que la ley le fija que tiene que hacer. El Estado tiene que controlar o tenía que controlar las condiciones bajo las cuales se hacían los nuevos contratos, fijar el valor del ajuste, que eso quede en manos, como salió el proyecto, de que esa elección, que vos podés elegir el índice de actualización, que podés elegir, la verdad, es la son ley como de la los selva. vouchers de Milei. La ley de la selva, que el único que puede imponer esas condiciones es el propietario. Y dice, bueno, no me gusta, chao, listo, cierro y búscate otro lugar. Así que bueno, en una situación muy compleja, donde hay una gran cantidad de viviendas vacías, que no están en alquiler, que las viviendas que se han construido fundamentalmente en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires han sido para el alquiler temporario. En Francia hace poco han puesto regulación para todo lo que es el impuesto temporario, regular todas las alquileres temporales. En fin, esas son las discusiones, ejes de discusiones que por un lado se van a empezar a dar hoy, en estos días, en el Congreso, porque lo tiene que discutir el Senado, y bueno, y los inquilinos empezar a prepararse y a recordar las viejas épocas en que hicieron una huelga, la huelga de las escobas, en los inquilinatos, para imponer otras condiciones y lograr que el Estado tenga una intervención directa en este tema. Ese es clave para poder resolver medianamente las situaciones de conflicto que van a producir. Así es. Así que bueno, nos despedimos a la espera de cómo continúa el debate en Senado con la ley de alquileres y agradeciendo a Gabriel Gatti, que estuvo y está acá hoy en el piso. Tata, hasta el próximo miércoles y nos estamos viendo. Muy bien, chau.